En la polvorienta colonia espacial de Marte, Carlos, un comerciante de artefactos raros y curiosidades galácticas, caminaba por el laberinto de puestos del mercado negro. Sus ojos expertos buscaban algo único, algo que pudiera ser la joya de su peculiar colección. Fue entonces cuando lo vio, un comerciante de aspecto nervioso, que parecía más interesado en mirar por encima del hombro que en vender su mercancía. Entre jaulas de criaturas chirriantes y artefactos de dudosa procedencia, Carlos divisó a Silvia. Silvia no era como las otras criaturas del mercado. Estaba tranquila, observando todo con ojos inteligentes y curiosos. Su piel tenía un tono azul pálido que cambiaba ligeramente bajo la luz artificial del mercado. El vendedor, al ver el interés de Carlos, se apresuró a explicar que era una alienígena muda, conocida por su capacidad de entender cualquier idioma humano, pero incapaz de producir sonido alguno. Carlos sintió una mezcla de fascinación y compasión. Negoció un precio y, poco después, se encontraba caminando de vuelta a su tienda con Silvia a su lado, aún en silencio, pero mirándolo todo con una evidente inteligencia y una profunda tristeza. En los días siguientes, Carlos intentó varias técnicas para comunicarse con Silvia. Desde lenguajes de señas hasta programas de traducción complejos, pero lo que realmente funcionó fueron los gestos simples y la lectura de labios. Aunque Silvia no podía hablar, su habilidad para entender era clara, y poco a poco, comenzaron a entenderse el uno al otro a través de una serie de señales y gestos que inventaron juntos. La tienda de Carlos se llenó de un nuevo tipo de energía con Silvia a su lado. Los clientes a menudo venían más por ella que por los artefactos que Carlos vendía. Observaban cómo Silvia interactuaba con los objetos, tocándolos delicadamente y a veces incluso mostrando a Carlos cómo funcionaban algunos artefactos que ni él había podido descifrar. Sin embargo, más allá del interés comercial, Carlos comenzó a sentir un lazo más profundo con Silvia. A través de sus ojos, él veía un universo lleno de maravillas y misterios, y por primera vez en mucho tiempo se encontró creyendo en algo más allá de las ganancias y las transacciones. Pero lo que él no sabía era que Silvia guardaba un secreto que podría cambiarlo todo, un secreto que pronto se vería forzado a enfrentar. A medida que pasaban las semanas, Carlos notó un cambio gradual en Silvia. Aunque siempre había sido cautelosa y reservada, comenzó a mostrar signos de una profunda comprensión y una curiosidad que iba más allá de su silencio. Ella seguía sus rutinas diarias, observando cómo Carlos negociaba con los clientes, reparaba antiguos aparatos mecánicos y cómo gestionaba su negocio. A su vez, Carlos se acostumbró a la presencia tranquila de Silvia, encontrando en su compañía un inesperado consuelo. Un día, mientras Carlos estaba organizando algunos artefactos que había adquirido recientemente, Silvia se acercó a un viejo dispositivo de comunicación intergaláctica. Lo miró fijamente. Sus dedos se deslizaron sobre el panel de control con una delicadeza que sugería una familiaridad que Carlos no había visto antes. Con gestos cautelosos, le indicó a Carlos cómo activar el dispositivo, que hasta entonces había permanecido mudo e inutilizado. Intrigado, Carlos siguió las instrucciones de Silvia y, para su asombro, el dispositivo cobró vida, zumbando y parpadeando con luces que no había visto antes. Silvia miraba la máquina trabajar, su rostro iluminado por una mezcla de nostalgia y tristeza. Carlos se dio cuenta de que, aunque Silvia no podía hablar, tenía mucho que comunicar y posiblemente más conocimientos tecnológicos de los que había anticipado. Emocionado por este desarrollo, Carlos comenzó a pasar más tiempo trabajando con Silvia, aprendiendo de sus gestos y su intuición para la tecnología. Juntos, restauraron varios dispositivos antiguos, y la tienda de Carlos empezó a ganar fama no solo como un mercado de curiosidades, sino como un lugar de milagros tecnológicos. Una noche, después de cerrar la tienda, Carlos y Silvia se sentaron entre las estanterías repletas de artefactos de mundos lejanos. Carlos, llevado por un impulso, comenzó a hablarle a Silvia de su vida, de cómo había llegado a ser comerciante en Marte, de sus sueños y decepciones. Habló de las estrellas, de los planetas que había visitado y de aquellos que esperaba ver algún día. Aunque Silvia no podía responder con palabras, su atención era palpable. Ella inclinaba la cabeza, seguía sus manos mientras gesticulaba, y sus ojos parecían absorber cada palabra. Fue entonces cuando sucedió. En un momento de silencio entre historias, un suave murmullo rompió el aire. Carlos se detuvo, mirando a Silvia. Ella lo miraba fijamente. Sus labios temblaban ligeramente como si luchara por formar palabras. Carlos contuvo la respiración,
no queriendo interrumpir lo que sabía que era un momento crucial. Silvia miró hacia abajo, frustrada por su incapacidad para hablar, y en ese momento Carlos vio una lágrima deslizarse por su mejilla azulada. La revelación de esa noche transformó completamente la dinámica entre Carlos y Silvia. Carlos, con renovado propósito, dedicó aún más tiempo y recursos a ayudar a Silvia a desarrollar su capacidad de hablar. Compró libros sobre fonética, lingüística y terapias de voz, transformando un rincón de su tienda en un pequeño laboratorio de aprendizaje vocal. Silvia, por su parte, mostraba una mezcla de entusiasmo y frustración. Cada nuevo sonido que lograba articular era celebrado como un gran logro, pero cada obstáculo parecía recordarle cuán lejos estaba de su meta. A pesar de esto, la confianza entre ellos crecía. Silvia empezaba a entender que Carlos realmente se preocupaba por su bienestar y no solo por el valor que ella podía aportar a su tienda. Un día, mientras trabajaban juntos en ejercicios de vocalización, un sonido claro y distintivo emergió de Silvia. Carlos, sorprendido, la animó a intentarlo nuevamente. Después de varios intentos, Silvia logró repetir el sonido, una y otra vez, hasta que se convirtió en una palabra comprensible. «Agua», dijo ella, y su rostro se iluminó con una expresión de asombro y alegría. Carlos aplaudió, eufórico, mientras veía el potencial de Silvia desplegarse ante sus ojos. Motivados por este avance, incrementaron la intensidad de sus sesiones. Carlos organizó encuentros con especialistas en comunicación de otras colonias, algunos de los cuales eran capaces de comunicarse a través de enlaces de vídeo desde la Tierra y otros planetas. Estos expertos aportaron nuevas técnicas y herramientas que ayudaron a Silvia no solo a desarrollar su habilidad para hablar, sino también a entender mejor sus propias capacidades. A medida que Silvia aprendía a formar frases cortas, comenzó a compartir más sobre sí misma. Reveló que había huido de su planeta natal porque su habilidad única la había convertido en un objetivo para aquellos que querían explotarla. Su capacidad para entender y procesar idiomas era tan avanzada que podía descifrar códigos y comunicaciones secretas, una habilidad que la había puesto en peligro. Carlos escuchaba, cada vez más determinado a proteger a Silvia. Se dio cuenta de que ella no era solo una curiosidad o un misterio por resolver, sino una amiga que necesitaba ayuda, no solo para encontrar su voz, sino para sanar de su pasado turbulento. La tienda se convirtió en un lugar seguro donde Silvia podía explorar su identidad y capacidades sin miedo. Los clientes habituales notaron el cambio y la tienda comenzó a ganar una reputación no solo como un mercado de curiosidades, sino como un santuario para un ser extraordinario que estaba encontrando su lugar en el universo. Sin embargo, la tranquilidad de su progreso se vio interrumpida una tarde cuando un extraño entró a la tienda. Su mirada se fijó en Silvia con un reconocimiento que envió una onda de alarma a través de Carlos. El desconocido no era un cliente habitual y su interés en Silvia parecía ir más allá de la simple curiosidad. Este encuentro despertaría viejos temores en Silvia y pondría a prueba la promesa de Carlos de mantenerla a salvo. La aparición del extraño en la tienda había alterado la atmósfera de seguridad y tranquilidad que Carlos y Silvia habían construido. Mientras el hombre examinaba los artefactos, su mirada volvía constantemente hacia Silvia, quien se encogía instintivamente cada vez que sus ojos se encontraban. Carlos, notando el malestar de Silvia, decidió acercarse al visitante con cautela. «Hola, ¿puedo ayudarte en algo específico?», preguntó Carlos, intentando sonar casual pero con una nota de firmeza en su voz. El hombre, que se presentó como Álvaro, sonrió con una suavidad que no llegaba a sus ojos. «Solo estoy admirando tu colección, realmente impresionante. Pero debo decir que tu ayudante es aún más fascinante». «¿De dónde dijiste que era?». Carlos frunció el ceño. No le había gustado el tono con el que Álvaro se refería a Silvia. «Ella es parte de nuestra comunidad y está aquí voluntariamente, trabajando y aprendiendo con nosotros», respondió, marcando las palabras para establecer límites claros. Álvaro asintió, pero su sonrisa no desapareció. «Interesante, muy interesante», murmuró antes de despedirse y salir de la tienda, dejando un rastro de tensión detrás de él. Después de ese día, Silvia se volvió más reservada, y Carlos podía ver el miedo reflejado en sus ojos cada vez que la puerta se abría. Decidió que necesitaban estar mejor preparados, así que invirtió en sistemas de seguridad mejorados y tomó medidas para proteger tanto su negocio como a Silvia. Con el tiempo, Silvia comenzó a recuperarse del susto,
animada por las medidas de seguridad de Carlos y su constante apoyo. Juntos, retomaron las sesiones de aprendizaje vocal, y Silvia hizo progresos notables, ahora no solo formando frases más complejas, sino también expresando sus pensamientos y sentimientos más claramente. Su voz, aunque aún incierta a veces, tenía un timbre dulce y melodioso que encantaba a todos los que la escuchaban. Carlos organizó pequeñas reuniones en la tienda donde Silvia podía practicar hablar con otros, explicando sobre los artefactos que habían restaurado o contando historias de su mundo natal. Estas sesiones ayudaron a Silvia a ganar confianza y a sentirse más a gusto con su nueva habilidad. La comunidad alrededor de la tienda creció, convirtiéndose en un pequeño refugio de amistad y aprendizaje mutuo. Un día, durante una de estas reuniones, la puerta de la tienda se abrió abruptamente. Era Álvaro, esta vez no solo. Lo acompañaban dos hombres robustos, cuya presencia era claramente intimidante. Carlos sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal, pero se mantuvo firme. «Silvia, ¿puedes volver al almacén, por favor?», dijo Carlos, tratando de mantener la calma. Silvia asintió y se retiró rápidamente. «Álvaro, no recuerdo haber invitado a más personal a esta reunión», dijo Carlos, enfrentándose al grupo con una calma que no sentía. Álvaro rió, un sonido que resonó desagradablemente en el espacio cerrado de la tienda. «Carlos, creo que tienes algo que quiero, y estoy dispuesto a pagar un buen precio por ella». Carlos sabía que no estaba hablando de ningún artefacto en su tienda. El interés de Álvaro por Silvia era evidente y peligroso. En ese momento, Carlos supo que la lucha por mantener a Silvia a salvo había tomado un nuevo y alarmante giro. Preparado para proteger a su amiga a cualquier costo, cerró la puerta de la tienda, bloqueando el camino de Álvaro y sus hombres. «Álvaro, Silvia no está en venta, y te agradecería que dejaras mi tienda ahora mismo», dijo Carlos, su voz firme. La tensión en el aire era palpable, y lo que sucedería a continuación pondría a prueba toda la resiliencia y el coraje que Carlos y Silvia habían construido juntos. Álvaro no se movió. Su sonrisa seguía ahí, pero había algo más oscuro en su mirada, algo calculador. Sus dos acompañantes, hombres de constitución robusta y con cicatrices que hablaban de una vida de violencia, permanecieron a su lado, cruzados de brazos, observando a Carlos con aire amenazante. «Vamos, Carlos», dijo Álvaro con un tono que pretendía sonar afable, pero que estaba cargado de advertencia. «No quiero que esto se vuelva desagradable. Sé lo que Silvia es capaz de hacer, y también sé cuánto podría valer en el mercado adecuado. Estoy dispuesto a pagarte generosamente para evitar problemas». Carlos sintió la ira arder en su interior. Silvia no era un objeto, no era una mercancía que pudiera ser vendida y revendida. Era su amiga, alguien que había encontrado refugio y un nuevo propósito en su tienda. Y ahora, alguien venía a reclamarla como si fuera un simple producto. «No hay ninguna oferta que puedas hacerme que cambie mi respuesta», dijo Carlos con frialdad. «Silvia no te pertenece, y si realmente supieras lo que es capaz de hacer, entenderías que subestimarla es un error». Álvaro dejó escapar un suspiro teatral y miró a sus hombres, haciendo un gesto con la cabeza. Sin previo aviso, uno de ellos sacó un arma de energía y la apuntó directamente a Carlos. «Siempre prefiero los negocios pacíficos», dijo Álvaro con fingida tristeza. «Pero si no estás dispuesto a negociar, entonces tendré que tomar lo que quiero». Carlos sintió un nudo de tensión en el estómago, pero no dejó que el miedo lo dominara. Había anticipado que algo así podría pasar. Sin dar tiempo a que sus agresores reaccionaran, movió la mano sutilmente hacia el panel de seguridad que había instalado debajo del mostrador. Presionó un botón escondido y de inmediato, las luces de la tienda parpadearon y un campo de fuerza se activó, separando a Álvaro y sus matones de la trastienda, donde Silvia se escondía. Álvaro maldijo y golpeó el escudo con frustración. «Sabía que serías un problema», escupió. «Pero no creas que esto termina aquí». Carlos no respondió. Con una mirada fulminante, se dio la vuelta y corrió hacia la trastienda. Encontró a Silvia temblando detrás de una de las estanterías, sus ojos llenos de miedo y culpa. «Tenemos que irnos», le dijo con urgencia. «No podemos quedarnos aquí. Álvaro no se dará por vencido». Silvia asintió lentamente, su expresión cambiando de miedo a determinación. Se levantó y tomó la mano de Carlos con fuerza.
Durante mucho tiempo había huido, había permanecido en silencio, esperando que el destino no la alcanzara. Pero ahora tenía algo que nunca había tenido antes, alguien dispuesto a luchar por ella. Y ella también estaba dispuesta a luchar. Carlos desbloqueó un panel secreto en la pared trasera de la tienda y reveló un pasaje oculto que llevaba a los túneles de servicio bajo la colonia. Era una ruta de escape que nunca pensó que necesitaría usar, pero ahora era su única opción. Antes de salir, Silvia miró hacia la puerta de la tienda, donde Álvaro aún golpeaba el campo de fuerza con frustración. Tomó aire profundamente, y por primera vez en su vida, alzó la voz con claridad. «Vete, Dio». Su voz resonó con una fuerza que hizo que Álvaro se congelara por un instante. «No me perteneces». Carlos la miró con orgullo, sin más demora, la guió hacia el túnel. El tiempo para esconderse había terminado. Ahora era el momento de pelear por su libertad. El túnel bajo la tienda estaba oscuro y húmedo, con tuberías oxidadas recorriendo las paredes y charcos de agua estancada reflejando la tenue luz de emergencia. Carlos avanzaba con pasos rápidos, sosteniendo la mano de Silvia, quien lo seguía sin vacilar. Sabía que Álvaro y sus hombres encontrarían la manera de desactivar el campo de fuerza, y cuando lo hicieran, irían tras ellos. No tenían mucho tiempo. Silvia, por su parte, sentía una oleada de emociones contradictorias. Por primera vez en su vida, había hablado con decisión, con voluntad. No en murmullos temblorosos, no en intentos frustrados, sino con claridad. Y lo más importante, sus palabras habían tenido poder. Habían hecho que Álvaro dudara, aunque solo por un instante. Pero eso no significaba que estuvieran a salvo. ¿Hacia dónde vamos?, preguntó con voz entrecortada. Aún no se acostumbraba a hablar, pero Carlos le sonrió al escucharla, incluso en este momento de peligro. A las plataformas de despegue. Tengo un amigo que nos debe un favor, respondió Carlos sin detenerse. El plan era llegar a un viejo carguero abandonado en la periferia de la colonia. Carlos conocía al mecánico que trabajaba allí, un veterano de la guerra intergaláctica llamado Esteban, quien no haría preguntas si le pedía ayuda. Si lograban salir de Marte, podrían encontrar un nuevo refugio en alguna de las lunas exteriores, donde nadie los buscaría. Pero el problema era llegar hasta la nave sin ser detectados. No tardaron en escuchar el eco de pisadas en el túnel detrás de ellos. Álvaro y sus hombres ya estaban en su persecución. Carlos maldijo en voz baja y apretó el paso, guiando a Silvia a través de los estrechos pasajes hasta una compuerta metálica que conducía a la zona industrial de la colonia. Al salir del túnel, se encontraron en un enorme almacén lleno de contenedores de carga y maquinaria obsoleta. La plataforma de despegue no estaba lejos, pero el lugar era un laberinto de estructuras metálicas y pasarelas elevadas. Carlos se giró hacia Silvia. «Tenemos que separarnos. Si nos encuentran juntos, nos atraparán a los dos. Sigue este camino y busca a Esteban en el hangar 17. Dile que vengo de parte de Sol Rojo. Él sabrá qué hacer». Silvia abrió la boca para protestar, pero Carlos le puso una mano en el hombro. «Confío en ti. Nos encontraremos en la nave». Ella asintió, su miedo reemplazado por determinación. Sin más palabras, se giró y comenzó a correr en la dirección que Carlos le indicó. Carlos tomó una ruta diferente, atrayendo la atención de sus perseguidores. No tardó en escuchar los disparos de armas de energía a su espalda. Se lanzó tras una pila de contenedores, jadeando, mientras los disparos iluminaban la oscuridad del almacén. Silvia, mientras tanto, corría sin mirar atrás. Su corazón latía con fuerza, no solo por el miedo, sino por algo más, la certeza de que esta vez no iba a huir sin luchar. Al llegar al hangar 17, vio a un hombre de edad avanzada, con un brazo mecánico y un cigarro colgando de sus labios. «Vengo de parte de Sol Rojo», dijo entre jadeos. Esteban la observó con una mezcla de sorpresa y admiración. Ya era hora de que Carlos usara ese favor. «¿Dónde está él?» «Lo están persiguiendo», respondió Silvia. «Pero dijo que vendría». Esteban asintió y se dirigió a su nave, un viejo carguero de guerra modificado. «Sub a bordo. Nos vamos en 5 minutos». Mientras Silvia subía la rampa, su mente estaba con Carlos. No podía dejarlo atrás. «Carlos»,
Por su parte, se encontraba acorralado. Había logrado derribar a uno de los hombres de Álvaro, pero el otro aún lo perseguía. Álvaro mismo apareció al final del pasillo entre contenedores, con una pistola de plasma en la mano. «Sabes que no puedes ganar», dijo Álvaro con una sonrisa cruel. «Dame a la chica y te dejaré vivir». Carlos se limpió la sangre del labio partido y escupió al suelo. «Ve al infierno». Álvaro suspiró, como si estuviera decepcionado, y levantó su arma. En ese instante, un estruendo sacudió el almacén. Un motor rugió a lo lejos, y de pronto, una sombra veloz descendió sobre ellos. Silvia estaba en la cabina del carguero de Esteban, quien había dirigido la nave hacia el almacén. Sin dudarlo, Silvia golpeó un interruptor, activando un rayo de energía que hizo que Álvaro y su hombre se cubrieran los ojos. Carlos aprovechó la distracción y corrió hacia la nave, saltando a la rampa mientras los disparos lo seguían de cerca. Silvia lo tomó del brazo y lo ayudó a subir. «Sabía que volverías por mí», dijo él con una sonrisa dolorida. «Y yo sabía que me harías correr», respondió ella, medio riendo, medio llorando. La rampa se cerró detrás de ellos, y la nave se elevó rápidamente. A través de la ventanilla, Silvia vio a Álvaro gritar y maldecir mientras se hacía cada vez más pequeño en la distancia. Finalmente, estaban a salvo. Pero el alivio duró poco. Cuando Carlos se desplomó en el suelo de la cabina, Silvia vio la mancha roja expandiéndose en su camisa. Un disparo lo había alcanzado en el costado. Su respiración era entrecortada, su piel pálida. «No, no es tan malo como parece», bromeó, pero Silvia vio en sus ojos que sabía la verdad. «Esteban, haz algo», gritó, pero el viejo piloto negó con la cabeza. «Lo siento, niña», susurró. Silvia cayó de rodillas junto a Carlos, sosteniéndolo con cuidado. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras él la miraba con una mezcla de dolor y paz. «Lo lograste», susurró Carlos. «Eres libre». Silvia apretó su mano con fuerza, negándose a aceptar lo inevitable. «Tú también lo eres», dijo con voz temblorosa. Carlos intentó sonreír, pero su aliento se desvanecía. Con un último susurro, dijo su nombre, y luego, su mano se relajó. El carguero atravesó la atmósfera marciana, dejando atrás la colonia y todo el peligro que representaba. Silvia se quedó allí, junto a Carlos, sintiendo como su mundo se partía en dos. Había encontrado su voz, había encontrado su libertad, pero el precio había sido demasiado alto. Sin embargo, mientras miraba las estrellas, supo que su historia no terminaba aquí. Con la memoria de Carlos en su corazón, encontraría un nuevo propósito. No solo sobreviviría, lucharía, porque eso era lo que él habría querido. Y así, la nave desapareció en el vasto océano de estrellas, llevándose consigo una nueva esperanza y el eco de un sacrificio que nunca sería olvidado.